Bienvenidos a OOTOTV, la investigación fuera de la oficina del pasado hacia el futuro de la salud y la realización personal. Soy Bob. Y yo soy Sue. En esta ocasión, en OOTOTV, vamos a explorar un tema realmente fascinante. Cómo tus palabras y pensamientos manifiestan tu realidad. Exacto. Vamos a meternos a fondo en cómo eso que pensamos, eso que decimos, bueno, parece que tiene un impacto real, tangible en nuestra vida. Ajá. Lo vamos a ver desde varios ángulos, ¿no? La psicología, claro, con ideas como la identidad narrativa, la mentalidad de crecimiento, la neurociencia también, para entender un poco cómo el cerebro procesa, por ejemplo, las expectativas. Y también esas ideas más populares, digamos, como la manifestación, la ley de atracción, pero ojo, con una mirada crítica también. Sí, fundamental. Vamos a investigar esa base psicológica. O sea, cómo construimos quiénes somos con las historias que nos contamos. Y cómo esas creencias que tenemos sobre lo que podemos o no podemos hacer, nos abren o nos cierran caminos. Exacto. Y veremos qué dice la ciencia del cerebro, cómo los estados mentales, las expectativas, influyen en cómo percibimos el mundo, incluso en las decisiones que tomamos. Y como decías, el tema de la ley de atracción. Vamos a ver por qué es tan popular, pero también, cuáles son las críticas serias que se le hacen. Fundamentalmente, la idea que vamos a estar explorando hoy acá en OOTOTV es que tus palabras y pensamientos manifiestan tu realidad a través de un complejo proceso mental y físico. Suena potente. Va a ser una exploración muy interesante. Empezamos por ahí, por esa idea de que la palabra tiene casi un poder mágico. Me parece perfecto. Hay una fuente de Mindset Mentor que lo dice así muy directo. Hablas y creas. Como un abracadabra moderno, ¿no? Jaja, algo así. Incluso juega con esto del inglés, spelling, deletrear, que suena a casting a spell, lanzar un hechizo. Pero más allá del juego, la idea es esa. Nuestro lenguaje tiene un poder enorme para construir o para destruir. Es una metáfora fuerte, sí. Y se conecta mucho con lo que dice James Doty, el neurocirujano, ¿no? Sobre la intención, la emoción que hay detrás de las palabras. Eso. No son solo las palabras vacías. Claro, no es repetir como un loro. Es la energía, la carga emocional que le ponemos. Él mismo tiene una historia personal impactante. A los 12 años venía de una situación familiar difícil. Y aprender técnicas de mindfulness, fíjate dónde, en una tienda de magia. Le cambió la vida. Le ayudó a manejar ese run interno, ese diálogo negativo. ¡Qué increíble! Esa conexión, palabra, intención, emoción, es central. Doty insiste mucho en eso. No es solo la frase, es cultivar un estado interno que vaya en línea con lo que decimos. Totalmente. Y The Mindset Mentor da ejemplos súper concretos, de la vida diaria. Como ese amigo que siempre está haciendo chistes de que está quebrado, sin un peso. Y pasan los años y sigue igual. Sí, todos conocemos a alguien así. O su propia historia, ¿no? Superando lesiones físicas, cambiando conscientemente su lenguaje. Dejó de decir, tengo problemas en el hombro, y pasó a decir, he tenido problemas. Y a afirmar, soy fuerte, estoy sanado. Es un cambio sutil, pero poderoso. Y esto nos lleva directo a una afirmación clave de hoy. Las palabras y los pensamientos manifiestan tu realidad, afectando significativamente la calidad y los resultados en la vida. Y acá viene la gran pregunta para OOTOTV. ¿Cómo pueden las palabras y los pensamientos manifestar la realidad? ¿Cómo funciona esto? ¿Es algo directo, mágico, una orden al universo? ¿O estamos hablando de mecanismos, psicológicos, neurológicos, más sutiles pero igual de efectivos? Yo me inclino más por lo segundo, ¿sabes? No es crear materia de la nada, sino cómo esas palabras, esos pensamientos, moldean nuestra percepción, nuestro enfoque y, clave, nuestras acciones, lo que hacemos. Buena pregunta. Justo ahí hay que profundizar. La doctora Arhan Khalsa usa una analogía genial, muy gráfica. Compara la mente con un recipiente. Ajá. Si lo llenamos a propósito de, digamos, apio pensamientos de gratitud, de aprecio, de amor, pues simplemente no queda lugar para el pastel, para la preocupación, el miedo, lo negativo. Me gusta la imagen.
Llenar el espacio. Exacto. Ella explica que esos pensamientos negativos recurrentes, la preocupación constante, el miedo, nos agotan, literalmente a nivel fisiológico. Liberan cortisol, la hormona del estrés, y eso a la larga puede debilitar nuestro sistema inmune. Es interesante esa conexión mente-cuerpo tan directa. Llenar la mente de gratitud, pensar activamente, agradezco por esto. Cultivar amor, conexión. Según Calza, no solo nos cambia el humor. No, va más allá. Crea como un campo de energía positivo interno. Un estado fisiológico más sano, más resiliente. Exacto. Y esto nos conecta con otra pieza clave del rompecabezas. ¿Cómo construimos nuestra identidad? ¿Quiénes creemos que somos? Te refieres a la identidad narrativa, ¿verdad? Ese concepto de Dan McAdams. Estamos sobre nosotros mismos. No solo un montón de rasgos, sino la narrativa que tejemos para darle sentido a todo, conectando pasado, presente, futuro. Y lo más potente es que podemos reescribir esas historias. Podemos ser los editores. Exacto. Eso es lo liberador. Fuentes como Psychology Today, discusiones en foros como Reddit, hablan mucho de esto. Revisar y reescribir nuestra historia personal puede ser una herramienta de sanación, de crecimiento. ¡Increíble! Recuerdo leer en Reddit a alguien que contaba cómo pasó de verse como, una víctima de las circunstancias, a reinterpretar su vida como una historia de superación, de resiliencia. Y ese cambio de perspectiva, decía, fue transformador. Al final no es tanto lo que te pasa, sino el significado que le das, ¿no? Totalmente. Hay un estudio de la Universidad del Sur de Dinamarca, la SDU, sobre cómo la gente afronta eventos duros, como una enfermedad grave. Lo ilustra perfecto. ¿Qué encontraron? Que esos eventos pueden romper nuestra historia, nuestros planes, y la forma en que logramos crear significado a partir de esa ruptura, es crucial para la calidad de vida que tengamos después. El caso de Peter en ese estudio es un ejemplo clarísimo. Un hombre con cáncer, un divorcio difícil, cosas muy duras. Sí. Y a pesar de todo, él se ve a sí mismo como un luchador, un sobreviviente. Su historia personal se basa en eso. Y se apoya en la autoeficacia, o sea, creer que puede afrontar los desafíos. Decía cosas como, soy como mi madre, nosotros luchamos. Y también en recordar otras veces que superó obstáculos, ¿no? Lo que llaman experiencias de maestría. Exacto. Es interesante también cómo su narrativa le permite a veces poner lo negativo afuera, verse como desafortunado. Es una forma compleja de mantener el control donde puede y proteger su autoestima. O el caso de Yvonne, del mismo estudio. Ella soñaba con trabajar en el mar y perdió ese trabajo. Y cómo ese trabajo era tan central para quién era ella, para su identidad, perderlo le afectó muchísimo el sentido de propósito. Y su calidad de vida, claro. Muestra cómo está todo conectado. La historia que nos contamos, quiénes somos, nuestras metas. Y no pasa solo con enfermedades. Hay otro estudio de la Universidad Católica de Murcia con mujeres inmigrantes latinoamericanas en España. ¿Y qué vieron ahí? Que el simple hecho de contar sus historias de migración, que a menudo son muy duras, llenas de vulnerabilidad, tenía un efecto terapéutico. Les permitía procesar emociones, resignificar cosas y reconstruir su identidad en un lugar nuevo. Estás escuchando OOTO TV, con investigación del autor Paul Bülow. Y todo esto de las narrativas, de la identidad, nos lleva muy naturalmente a otro concepto psicológico clave, las mentalidades. Claro, la investigación de Carol Dweck, de Stanford. La mentalidad fija versus la mentalidad de crecimiento. Es una idea muy, muy potente. Sí, la pregunta es, ¿creemos que nuestras cualidades básicas, inteligencia, talento, son fijas, como talladas en piedra? Eso sería mentalidad fija. O creemos que se pueden desarrollar, con esfuerzo, con dedicación. Esa es la mentalidad de crecimiento. Y esa creencia de base, según Dweck, cambia totalmente cómo nos enfrentamos a la vida. Totalmente. Con mentalidad de crecimiento, un desafío es una oportunidad para aprender. Un error, es parte del camino. El esfuerzo es lo que te lleva a mejorar. En cambio, con la mentalidad fija, un desafío puede ser amenazante. Pone en juego esa inteligencia supuestamente fija. Y un fracaso puede ser devastador,
porque lo ves como una prueba de que no tienes lo que se necesita. Hay investigaciones de Stanford, de Dweck, de David Yeager, que muestran que incluso intervenciones cortitas para fomentar la mentalidad de crecimiento en estudiantes pueden mejorar sus notas, por ejemplo, en matemáticas. Es impresionante. Y subraya otro punto clave de lo que estamos hablando. Tus palabras y pensamientos, expresados como mentalidad, son críticos para alcanzar tus metas. Lo que creemos sobre nuestra capacidad influye en lo que logramos. Alia Crum, otra investigadora de Stanford, lo dice clarísimo. Las mentalidades no son algo secundario. Son centrales para la salud y el comportamiento. Cambiar cómo vemos algo, el estrés, la comida, el ejercicio, puede cambiar cómo nuestro cuerpo y nuestra mente reaccionan. Volviendo al estudio danés, el de la SDU, ellos hablaban de la importancia de tener la base asegurada, ¿no? Seguridad económica, vivienda, apoyo social, como condición para una buena calidad de vida. ¿Sí? Y lo que estamos viendo es que la autoeficacia, creer que podemos hacer cosas para mejorar, y una narrativa personal constructiva son herramientas mentales clave. Nos ayudan a mantener o reconstruir esa base cuando la vida nos da un golpe. Lo que nos lleva entonces a otra pregunta importante para la gente que nos escucha en OTOTV. ¿Cuáles son los elementos clave para que las palabras y los pensamientos manifiesten la realidad? Buena síntesis. Por lo que vimos, parece que son varios factores, ¿no? La mentalidad que tenemos de crecimiento o fija. La forma en que construimos nuestra historia, nuestra narrativa. ¿Nos vemos como protagonistas con poder de cambio o como víctimas? Y la autoeficacia. Esa confianza en nuestra capacidad de enfrentar las cosas. Esos elementos psicológicos parecen ser el motor interno de todo esto. Y la neurociencia nos da pistas de cómo funciona ese motor, pero a nivel del cerebro, ¿cierto? Exactamente. James Doty, el neurocirujano, habla de distintas redes en el cerebro. Una es la red neuronal por defecto, la DMN. ¿Qué hace esa red? Es la que se activa cuando la mente divaga, cuando pensamos en nosotros mismos, recordamos, imaginamos el futuro. Ahí nacen muchas intenciones, sueños, pero también preocupaciones, las narrativas internas. Ok, la red interna, digamos. Y por otro lado, están las redes orientadas a tareas, las TPN. Esas se encienden cuando los enfocamos en hacer algo concreto, en el mundo exterior. Entiendo. El gran desafío, dice Doty, es cómo pasar una intención que nace en la red por defecto como «quiero empezar a ir al gimnasio» a la acción, activando las redes de tarea. Y ahí es donde entra la calma, ¿no? El estrés versus la tranquilidad. Exacto. Doty insiste mucho en técnicas como el mindfulness, la relajación, para calmar la mente. Porque el estrés crónico nos tiene en modo lucha-huida, con el sistema nervioso simpático a 1000. Y eso libera cortisol, norepinefrina. Que son útiles para un peligro inmediato, pero nos bloquean el acceso a la corteza prefrontal. La parte pensante ejecutiva del cerebro. La que necesitamos para planificar, tomar decisiones, controlar impulsos, justo lo necesario para pasar de la intención a la acción sostenida. Precisamente. En cambio, cultivar la calma, la compasión hacia uno mismo, activa el otro sistema, el parasimpático, el de descanso y digestión. Y eso libera otras cosas, ¿no? Como la oxitocina. Sí, asociada al vínculo, a la confianza y, lo más importante, nos da mejor acceso a esas funciones ejecutivas. Nos da una perspectiva más amplia, más creativa, más capacidad para actuar como queremos. Es increíble ver esa conexión tan directa. Estado interno, calma o estrés y capacidad cerebral para actuar. Y hay más evidencia. Un estudio del MIT sobre cómo las expectativas afectan la percepción. Muy interesante. ¿Qué hicieron? Entrenaron animales para estimar intervalos de tiempo y descubrieron que las expectativas que tenían sobre qué intervalos eran más probables literalmente deformaban cómo sus neuronas representaban el tiempo en la corteza frontal. ¡Wow! O sea, el cerebro ajustaba la percepción para que encajara con lo que esperaba. Exacto. Una especie de computación bayesiana le llaman. Ajustamos lo que percibimos basándonos en lo que creemos que va a pasar. Es un poco como el efecto placebo que mencionaba de Mindset Mentor, ¿no? Tal cual. Citaba estudios que dicen que más de 1/3 de las curaciones pueden venir de la creencia del paciente en el tratamiento.
incluso si es un placebo. Demuestra el poder de la mente sobre el cuerpo. ¿Para bien? Y para mal, lamentablemente, si nos quedamos atrapados en pensamientos negativos o limitantes. Estás escuchando OOTOTB con investigación del autor Paul Bulow. Y llegamos ahora a un tema que, bueno, genera mucho interés, pero también mucha polémica. La manifestación y la famosa ley de atracción. Uf, sí, un tema súper popularizado por libros como El Secreto, presente en muchísimas corrientes de autoayuda. La idea central, en general, es que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, emiten como una vibración, una frecuencia. Y que si nos enfocamos mucho en lo que queremos, éxito, dinero, amor, si lo visualizamos como si ya fuera nuestro, si sentimos esas emociones, podemos atraer esas cosas a nuestra vida, como un imán. Hemos visto hasta tendencias virales, ¿no? Como eso del síndrome de la chica con suerte en TikTok. Sí, que se basa en repetir afirmaciones positivas y creer ciegamente que el universo conspira a tu favor. Y bueno, acá es donde, como siempre en OOTB, tenemos que poner la lupa crítica analítica. Fundamental. Porque hay que decirlo, desde la ciencia, estas ideas, no tienen un respaldo empírico fuerte. Se habla mucho en foros escépticos en análisis críticos. Ajá. De cómo se usan términos de la física, vibración, energía, frecuencia, cuántica, de forma metafórica o directamente mal, para darles un barniz científico que en este contexto no tienen. Es cierto, no hay evidencia científica sólida de que los pensamientos generen ondas o energías que interactúan con el universo para atraer cosas materiales, de forma directa. Las críticas principales suelen ser varias. Una, la falta de falsabilidad. Es dificilísimo diseñar un experimento que pruebe o refute esto de forma concluyente. Claro. Y luego, la dependencia enorme de anécdotas, de historias personales de éxito. Que son muy vulnerables al sesgo de confirmación, ¿no? Recordamos los aciertos, olvidamos los fallos. Y al sesgo de supervivencia. Solo escuchamos a los que les fue bien. Y hay preocupaciones éticas y psicológicas serias también. Esa idea de que somos 100% responsables de todo puede llevar a culpar a la víctima. Totalmente. Si alguien está en la pobreza, enfermo, es porque no pensó positivo lo suficiente. Ignora totalmente las estructuras sociales, la desigualdad, la suerte. Y el riesgo de la positividad tóxica, esa presión de estar siempre bien, negando emociones difíciles que son humanas. Hay un estudio interesante que intentó medir cuánto cree la gente en la manifestación. Crearon una escala para eso. ¿Y qué encontraron? Que aunque creer en la manifestación se relacionaba con percibir más éxito y tener aspiraciones más altas, también se asociaba con mayor probabilidad de haber hecho inversiones de riesgo, como en criptomonedas. Peligroso. Y, más preocupante aún, con mayor probabilidad de haber pasado por una bancarrota personal. ¡Wow! O sea que ese optimismo puede llevar a evaluar mal los riesgos, a tomar decisiones imprudentes esperando que el universo provea. Exacto. Lo que nos trae de vuelta a la pregunta central de este análisis en OOTOTB. ¿Podemos hacer que nuestras palabras y pensamientos manifiesten nuestra realidad? Y la respuesta, después de todo lo que exploramos, parece ser un sí, pero matizado, ¿no? Sí, un sí, pero no como se suele vender. La evidencia psicológica es fuerte. Lo que pensamos, cómo hablamos, qué creemos sobre nosotros, sobre el mundo, las historias que nos contamos, todo eso influye profundamente. En nuestras emociones, motivación, decisiones, comportamiento, resiliencia. Y eso, claro que sí, moldea los resultados que tenemos en la vida. Es innegable. El poder está ahí, pero opera a través de mecanismos internos, psicológicos, conductuales. Cómo nos hablamos afecta la confianza. La mentalidad afecta el esfuerzo. Las narrativas afectan el propósito. Las expectativas sesgan la percepción. La idea de una atracción externa, cósmica, mágica, sigue sin respaldo científico creíble. La física que se usa está mal aplicada. Quizá la clave es entender que tus palabras y pensamientos manifiestan tu realidad con continuidad, mientras logras un crecimiento a largo plazo justamente a través de esos mecanismos psicológicos y conductuales, que sí conocemos, no por magia externa. Entonces, resumiendo nuestro análisis de hoy en OOTOTB, vimos el poder real del lenguaje y el pensamiento,
Las palabras que usamos, las historias que nos contamos, la identidad narrativa, no solo describen la realidad, la construyen activamente. Exploramos cómo la mentalidad crecimiento versus fija actúa como un filtro que tiñe cómo vemos éxitos y fracasos, y eso impacta la motivación, la persistencia, los logros. Vimos lo crucial que es crear significado para navegar dificultades, como en los casos de Peter y Yvonne. La neurociencia nos dio una ventana a los mecanismos, cómo las expectativas moldean la percepción neuronal, cómo la calma asociada al parasimpático, fomentada por el mindfulness que aprendió Doughty, nos da mejor acceso a nuestras capacidades cognitivas superiores para actuar. Y finalmente, analizamos la manifestación y la ley de atracción. Reconocimos su popularidad, quizá basada en el deseo de control y esperanza, pero subrayamos las críticas científicas por falta de evidencia para una atracción literal, y los riesgos de un optimismo ingenuo o la culpa. Al final, parece que el verdadero secreto, si hay uno, no está afuera, sino adentro, en el poder que tenemos para dar forma a nuestra experiencia subjetiva y así influir en la realidad objetiva. Es un poder que reside en prestar atención consciente a los pensamientos, al lenguaje que usamos, a las historias que elegimos contar, sobre todo las de resiliencia y agencia, y a las creencias que cultivamos sobre nuestra capacidad de cambiar y crecer. Ha sido una exploración profunda, sí. Nos deja pensando en esa conexión tan íntima entre mente y vida. Y para dejar a la audiencia con algo en qué pensar, si vimos el poder de las narrativas individuales para moldear vidas. Sí. La pregunta que queda picando es, ¿cómo podrían las narrativas colectivas, esas historias que una sociedad se cuenta a sí misma sobre el éxito, el fracaso, el valor, lo posible, cómo podrían esas narrativas maestras moldear los resultados a gran escala? ¿Qué historias nos estamos contando como colectivo ahora mismo? ¿Y qué realidad están ayudando a manifestar esas historias compartidas? Una pregunta potente, sin duda. Para seguir la conversación, gracias por acompañarnos en esta investigación de OOTOTB.